En esta ocasión quisiéramos estudiar uno de los temas más hermosos, de los temas más apasionantes que hay en la palabra de Dios. Nos estamos refiriendo a la certeza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Amén. Es una doctrina que la Biblia destaca de manera enfática. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los profetas se refirieron al día de Jehová, al gran día de Jehová, al día del Señor, alrededor de unas 75 veces. Pero es en el Nuevo Testamento donde realmente los escritores, los apóstoles del Nuevo Testamento y Jesús le dieron mayor énfasis a esta verdad. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo se menciona de manera directa o de manera indirecta en el Nuevo Testamento alrededor de unas 300 veces. Sí. Eso es muy significativo. Sí. Tiene que ser un tema demasiado interesante, Sí. demasiado importante para la raza humana. Sí. Me gustaría, David, que comenzáramos de manera ya directa leyendo el único texto en la Biblia, y es bueno destacarlo, es el único texto en la Biblia que se refiere de manera directa a la segunda venida de Cristo. ¿Podría leerlo, por favor? Sí. En Hebreos, el capítulo 9 y los versículos 27 y 28 para tener el contexto. Sí, le dice así. Y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que lo esperan. Está sumamente claro, meridianamente claro en ese texto que la Biblia habla directamente de la segunda venida de Cristo. Sí. ¿Por qué nosotros debemos creer que Cristo volverá por segunda vez? ¿Por qué nosotros debemos predicar que Jesucristo volverá por segunda vez? ¿Dónde podríamos nosotros encontrar en la Biblia certeza de esa verdad? ¿Podría David leer a Juan el capítulo 14 y los versículos 1 al 3? Dice así. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que el Señor Jesús dijo a sus apóstoles, extensivo también a todos los creyentes, que Él volverá otra vez. Interesante. Dice, vendré otra vez. Significa que ya vino una. ¿Una vez? Sí. Ya vino una. Y el mundo es testigo de la primera venida de Jesús. Sí. Todo lo que acontece en la Biblia, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, su ascensión al cielo, todo eso tiene que ver con su primera venida. La segunda vez viene con un propósito particular. Y ese propósito particular lo vamos a ir mirando a través que vayamos estudiando algunos de los textos que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos como énfasis a un evento tan glorioso. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en la certeza de la segunda venida de Jesús? Porque Jesús lo prometió. Amén. Claro que Jesús dijo, vendré
otra vez. Y la palabra de Jesús es digna de confianza. Sí. Si Él vino una primera vez, conforme a como lo habían anunciado las profecías del Antiguo Testamento, entonces nosotros podemos creer que Jesús volverá por segunda vez. Amén. Hay algunos textos en el Antiguo Testamento que nos gustaría ver. Por ejemplo, está Salmos capítulo 50. David, ¿podría ayudarnos con el Salmo 50, versículo 3, 4 y 5? Claro que sí. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y una poderosa tempestad los rodeará. Convocará a los altos cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Ordenará, juntadme a mis fieles, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ya para los tiempos del salmista, Él estaba la esperando. grata noticia Sí, de que Jesús volvería por segunda vez para recoger a sus fieles, se estaba predicando. sí. Vendrá nuestro Dios y no callará. Interesante. El texto dice que la orden de Dios es: júntenme a mis fieles, Sí. júntenme a mis santos, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Cualquier sacrificio que nosotros como seres humanos hagamos para hacer la voluntad de Dios es como una gota de agua en el océano, comparando con el gran sacrificio de Cristo Jesús. Mi amigo, mi amiga, cualquier cosa que Dios te pida que abandones es por tu bien. Cualquier cosa que Dios te pida que haga, aunque a ti te parezca que no tiene mucho sentido, es por tu bien. Dice el texto: recojan a mis fieles, junten a mis santos, a todos aquellos, a todas aquellas que estuvieron dispuestos o dispuestas a hacer conmigo un pacto, a hacer conmigo un sacrificio, no importa lo que haya que sacrificar, redundando, porque al fin y al cabo Dios podría pedirnos, porque Él nos dio el ejemplo. Él hizo el mayor de los sacrificios al entregar a Jesús. Y eso lo destaca en torno al segundo advenimiento de Cristo Jesús. Sí. Hay otro texto, David, que me gustaría que tú leyeras, que dice el Antiguo Testamento. ¿Puede leerlo? En Isaías capítulo 2, los versículos 11, 12 y 20, voy a leer. Dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Porque el día del Señor Todopoderoso vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y serán abatidos. Aquel día el hombre arrojará a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y de oro que hizo para adorarlos. Uno de los mayores obstáculos para nosotros caminar con Dios, para nosotros seguir a Jesús, son los placeres, Sí, son las cosas materiales, los bienes, el trabajo, cuántas cosas que se interponen para que nosotros tengamos una buena relación con Dios. A eso se refería el salmista en el Salmo 50, sí, cuando dice que Dios va a venir a recoger por segunda vez, a buscar para llevarlos con Él aquellos que estén dispuestos a hacer con Él un pacto de amor, sí. aunque ese pacto conlleve Sacrificio. algún tipo de sacrificio. Sí. Mateo capítulo 16 y el versículo 27 nos dice a qué vendrá Jesús por segunda vez. ¿Podría leerlo, por favor? Claro. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. ¿A qué vuelve entonces Jesús por segunda vez? Va a remunerar a cada uno, a dar a cada uno según las obras de cada una de las personas.
Así que la Será un Biblia nos dice que el propósito fundamental de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad es para dar la recompensa, para dar el pago, para dar el galardón a todos aquellos, a todas aquellas que creyeron en Él, Sí. confiaron en su palabra y estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. El texto dice, pagará a cada uno Según sus obras. según sus obras. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, ¿son tus obras ahora merecedoras del galardón de la vida eterna? ¿Son tus obras merecedoras ahora del premio y del galardón que Jesús habrá de otorgar a los fieles cuando Él retorne por segunda vez? Es solo una pregunta para meditar. Ha habido muchos debates en torno a la segunda venida de Cristo. Satanás de alguna manera trata de confundir. Satanás de toda manera trata de engañar a las personas para distraernos, para que nos envolvamos, para que perdamos de vista el objetivo real a donde Dios quiere llevarnos. Y uno de esos temas, por supuesto, es el tema de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vendrá Jesús? ¿Vendrá Jesús en secreto? ¿Raptará Jesús a su iglesia? ¿O su segunda venida será visible? ¿Será audible? ¿Será literal? ¿Qué dice Hechos capítulo 1 y el verso 11? ¿Podríamos tener el beneficio de la lectura de ese texto? Dice así. Y les dijeron, Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Fueron los ángeles hablándole a los discípulos el día de la ascensión de Cristo, ¿verdad? El día de la ascensión de Cristo. Perfecto. Jesús convocó a los discípulos, a los creyentes en Él de ese tiempo, al Monte de las Olivas, y allí le hizo la gloriosa promesa de que Él volvería otra vez. Sí. Y ascendió de manera visible. Dice el texto que los discípulos se quedaron mirando al cielo. Cuando Jesús fue perdido de vista, cuando ya la vista de ellos no pudo alcanzarlo, las nubes lo envolvieron y Jesús ascendió a la diestra de su Padre. Volvieron dos mensajeros celestiales y le hablan a los discípulos que todavía se encontraban allí en el monte y le dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De manera que la Biblia es lo suficientemente clara para decirnos que la segunda venida de Jesús será un evento visible, será literal. ¿Por qué literal? Porque Jesús ascendió de manera visible y literal. Tenía un cuerpo. Cuerpo subió. físico. Sí. Será físico. Algo tangible, porque ellos lo vieron cuando ascendía. Será un evento universal. Será un evento glorioso. Amén, gloria a Dios. Fue el evento más esperado por los cristianos en los días de Cristo y ha seguido siendo el evento más deseado, más anhelado y deseado por los cristianos en todas las edades. Así que la certeza de la segunda venida de Jesús en gloria y majestad es una verdad fundamentada en la palabra de Dios. Y a través de las edades se ha convertido en uno de los pilares o de los fundamentos de la fe cristiana, no de una iglesia. De todos los cristianos. Eso no es religión, Sí. eso no es teología.
Eso es promesa. Sí. Esa es la certeza gloriosa. ¿Por qué creemos? Porque Jesús lo prometió y su palabra es digna de confianza. El apóstol San Pablo, al referirse, fue uno de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento que más se refirió a la segunda venida de Cristo. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a ese glorioso evento? Tito capítulo 2. La bienaventurada esperanza. Y el versículo 13. 13 nos dice así: mientras aguardamos la bienaventurada esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para los creyentes en Cristo del primer siglo, la noticia de que Él volvería por segunda vez, la Biblia le llama La bienaventurada esperanza. la feliz esperanza, la bienaventurada esperanza. ¿Por qué? Amigos, amigas, porque solo cuando Jesús vuelva por segunda vez terminará el dolor. Solo cuando Jesús vuelva por segunda vez terminará el sufrimiento. Solo cuando Jesús vuelva por segunda vez terminará la violencia. Solo cuando Jesús vuelva por segunda vez terminará la muerte. Y entonces tú y yo, que hemos creído en Jesús, tú y yo, que hemos hecho un pacto con Dios, le esperamos para irnos con Él a vivir eternamente. Amén. ¿No es glorioso eso? Sí, sí. Por eso el apóstol San Pablo le llama eso la gloriosa esperanza. Allí fundamentaron los creyentes del primer siglo, del segundo, del tercer siglo y de todas las edades su esperanza. Es el evento más glorioso que queda en la palabra de Dios, la segunda venida de Cristo. Sí. Por lo tanto, nosotros deberíamos tomar muy en serio nuestra preparación para ese glorioso evento. Sí. En los días de Pablo, David y amigos que nos miran y que nos escuchan, los creyentes tenían muchas confusiones porque habían venido algunos maestros con una falsa doctrina y estaban predicando que Jesús no volvería por segunda vez y que si lo haría sería de manera espiritual, que no lo veríamos, que los que habían creído en Jesús, ¿qué esperanza tendrían? Sí. El apóstol San Pablo salió al paso a esas falsas enseñanzas y hay un texto que quisiéramos considerar en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 13 al 16, porque es uno de los textos más hermosos y más esperanzadores para los creyentes en todas las edades, incluyendo hoy, por supuesto. Claro que sí. Leo, dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que las palabras del apóstol San Pablo para los creyentes de la iglesia de Tesalónica y extensivo para nosotros hoy es que no importa que en el andar con Cristo muramos o descansemos.
cuando Jesús vuelva por segunda vez. Los santos, los fieles que descansaron en la bendita esperanza de la segunda venida, serán levantados para encontrarse con Jesús. Gloria a Dios. Y recibir el galardón. Sí. Pablo dijo en una oportunidad, para mí el vivir es Cristo. Ujú. Y el Morir es ganancia. es ganancia. Sí, sí. Y él lo decía porque mi vida está escondida con Cristo Sí. en Dios. ¿Cuán cerca está la venida de Jesús? ¿Cuán cerca está la venida de Jesús? ¿Sabemos nosotros cuándo Jesús va a venir? Quisiera destacar que desde el final del mes de diciembre, hasta estos días, la parte sur de Puerto Rico ha sido sacudida por una serie interminable de sismos, de terremotos. Eso ha quebrantado la paz, eso ha quebrantado el espíritu, eso ha llenado de tristeza. Las pérdidas han sido irreparables, pero la mayor pérdida, aunque hay gente que lo ha perdido todo, después de haber trabajado toda una vida, después de haber construido la casa de sus sueños para sus últimos años de retiro, de repente lo han perdido todo. Sí. Y esto ha llenado de tristeza, de dolor y de angustia a mucha gente. La Biblia, en Mateo el capítulo 24, nos habla de una serie de eventos que habrían de acontecer antes de que Jesús retornara por segunda vez, incluyendo los terremotos, Sí. incluyendo pestilencias. Ujú. Hay mucha gente que está perturbada, está trastornada, está angustiada. El coronavirus. Sí. Y es cierto, Ujú. es algo a lo que hay que temer. Resurge de nuevo con fuerza el ébola en algunos sectores del continente africano. Sí. Jesús dijo que todas esas cosas habrían de estar aconteciendo antes de su segunda venida. Sí. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos eventos, los niveles de violencia, los niveles de criminalidad, los problemas matrimoniales, los problemas familiares, los males sociales que nos están golpeando? Que está pronta la venida del Que Señor. la venida de Jesús, su segunda venida, está pronto. Sí. ¿Ahora cuándo es? ¿Tú lo sabes? ¿No? Yo lo sé. Mi amigo televidente, ¿tú lo sabes? No. ¿Qué dice Mateo el capítulo 24 y el versículo 36? 36 dice así. Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Así que del día y la hora de la venida de Jesús, nadie lo sabe. Tengamos mucho cuidado porque hay muchas personas que andan por muchos lugares anunciando que ya Jesús vino. Hay algunos que están diciendo que faltan. Escuché a alguien y me dio curiosidad porque dijo que para el 2031 la venida de Jesús será una realidad. Sí. ¿Quién lo sabe? Nadie sabe. Nadie, ni aun los ángeles. ¿Qué significa pues entonces, mis amados, que tú y yo debemos estar preparados porque del día y la hora nadie lo sabe? La segunda venida de Cristo es una verdad que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, más de 75 veces, en el Nuevo Testamento, más de 300 veces. Jesús viene en gloria y majestad para llevarnos con Él. Amén. Prepárate, Jesús viene muy pronto. Amén.